tal? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que estén recibiendo mi audio. Sí tengo audio, ¿verdad? Sí. Ok, pues qué alegría, gracias a Dios que nos ha dado la dicha de tener un día más de vida. Hemos llegado hasta este momento para volvernos a ver, tener nuestro curso. Pues aquí en la ciudad de Teloloapan está lloviendo bastante sabroso. No sé, allá en México y en otras ciudades donde están tomando este curso, pero afortunadamente la línea está estable y podemos continuar con la sesión. Me gustaría que pudieran dar un saludo. Todos los que deseen hacerlo pueden abrir su micrófono y compartir rápidamente un saludo para después dar inicio a nuestra sesión. Pues muy buenas tardes a todos. Que Dios bendiga sus vidas y use excelentemente al maestro Gabriel el día de hoy. Gracias. Hola, Doc. Gracias. Hola, Iglesia. Bueno, grupo, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola, hija. Hola. Hola, a todos. Bueno, ¿Qué tal sintieron el temblor? fuertecito. Yo estaba en una clase y yo dije, o me estoy mareando, el profesor ya me mareó, o sí está fuerte el temblor, pero sí lo sentimos. También el de ayer, no sé si lo sintieron. No, el de hoy, el único que sentimos y me alarmé porque fue pues allá en mi zona. Yo soy oaxaqueño. ¿Sí? Y entonces En pues Zihuatanejo. no, fue allá en Oaxaca. Sí. Oaxaca, sí. El de ayer estuvo en Mazatlán. Ándele, no, ayer no, qué bueno que no lo sentí. Estuvo fuertecito, pero muy rápido, segundos, rápido y se apagó. Qué bueno, pero no, Ay, esta fue de 1 minuto y medio casi. luego platicamos, Doc. Ándele, Ok, ¿alguien más quiere compartir algo de bienvenida, de saludos? Perdón, Dick, muy buenas tardes, disculpen un exabrupto. Aquí tuve una pequeña contingencia en casa, perdón. Nada más quiero aprovechar lo siguiente, aprovechar que está la mayoría. Quisiera que antes de que terminaran la sesión del curso, licenciado Gabriel, me diera la oportunidad de que le hagan un pase de lista a todos los alumnos, ratificar si están bien los nombres. Ya estamos en la recta final, casi la estoy sintiendo. Y antes de que finalice, sí me gustaría que, hacer un pase de lista para ratificar nombres y saber si ya la mayoría tiene sus evidencias fotográficas, sus evidencias de trabajos, para que yo pueda realizar empezar a realizar sus carpetas y hacer un respaldo de todo lo que ustedes han hecho en lo particular, así como están sus trabajos. Así las voy a mandar a control escolar de dirección general. Si alguien tiene alguna duda, estoy para servirles y muchísimas gracias. Y nuevamente, mil disculpas. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues yo estaba en mi oficina cuando tembló, ayer también, y no sentí ninguno de los dos, ni el de ayer ni el de hoy. Mi esposa me mandó un mensaje, no lo sentí, solamente vi por mi ventana las lámparas hoy, y sí, efectivamente las lámparas hoy estaban bastante movidas, pero no sentí nada. Bueno, he sabido a través de las noticias que estuvo fuerte, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, lamentablemente todavía hay daños del temblor pasado de 2017 que tienen que ser rehabilitados edificios, casas. Con este temblor pues se volvieron a deteriorar y a dañar. Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra sesión de hoy. Quiero hacer solamente me llamó la atención en las actividades que han estado presentando,
he tratado de ir calificando todas y cada una de ellas. Si alguno está pendiente y no le he hecho observaciones, me puede mandar un mensaje privado también y con gusto le hago las observaciones. Pero en particular quiero referirme en esta sesión. Hay muchos detalles en sus actividades, en sus trabajos que he ido recogiendo durante todo el curso y les he estado comentando. Y hoy quiero hablarles tantito acerca del insomnio crónico. Algunos compañeros han puesto en sus factores de riesgo personales insomnio crónico. Y yo quiero no dejarlo pasar en este aspecto, el insomnio crónico. Quiero mencionarles 3 factores o determinantes, mejor dicho, que pueden ser causables básicamente del insomnio crónico. Para aquellos que pusieron eso en su factor de riesgo personal, tomen nota. Por ejemplo, el insomnio crónico, ustedes deben de observar si es debido a malos hábitos. Por ejemplo, si ustedes tienen el mal hábito de dormirse muy noche, viendo la televisión, usando el celular, las redes sociales, y eso hace que, por supuesto, el cerebro está activo, está con mucha luz, ¿verdad? Con mucha luz a través de los ojos, y entonces el cerebro pues no descansa, no está preparado para disminuir su ritmo de trabajo, su actividad eléctrica, y eso puede hacer que les cause un problema de insomnio. Además de que puede haber un pequeño círculo vicioso de que me duermo tarde, me paro tarde, me duermo tarde, me paro tarde y no tengo sueño. Entonces, si esa fuera la causa, pues ese factor de riesgo está en tus manos resolverlo con un buen hábito, con una modificación de hábitos, que a partir de las, por ejemplo, 9, 10 de la noche, procures ya no estar viendo tanta televisión o el celular y que te relajes, hagas otro tipo de actividades mientras te duermes. Si los que tienen el hábito de orar, puedes orar, leer su Biblia o algún devocional o algún libro, pero entrar en otra fase para que te prepare tu mente y relajes, la actividad eléctrica disminuya y comience a venir un sueño saludable. El segundo es que si es por el insomnio crónico, puede darse por hipocondría. La hipocondría es una patología mental que se da por la preocupación excesiva. Cuando una persona es muy preocupona, y es curioso, no sé si a ustedes les pasa, a mí también me ha pasado, que en la tarde-noche es cuando de repente a la cabeza vienen las cosas que nos preocupan. Algo pasa y de repente nos acordamos de algo que nos está preocupando, que nos tiene cargados, pues el cerebro ¡pum!, se activa y esa preocupación nos quita el sueño. Pero eso es normal, ocasional. Sin embargo, si ustedes tienen un problema de hipocondría, es decir, preocupaciones excesivas, que todo lo manejan de manera preocupona, les preocupa esto, les preocupa esto, todo lo manejan preocupadamente. Eso es un problema de hipocondría y que requiere de un manejo de las emociones, requiere de un manejo de los procesos mentales, para que uno pueda entrar en el cerebro en una relajación, desconexión y el enfoque, ¿verdad? El enfoque en lo que va a hacer para dormirse. Y la tercera causa para los que tienen insomnio crónico, pues es patológico, es decir, es un problema de salud biológica que se está dando y necesitan una intervención médica para que puedan diagnosticarles, medicarles y recuperar el sueño, porque un insomnio crónico afecta la salud mental, la salud emocional y la salud física, sobre todo si este insomnio crónico es prolongado. Si se prolonga por meses o un año, por ejemplo, va a deteriorar gradual y fuertemente la salud. Sobre todo la parte neuronal del cerebro se va a ver muy afectada. ¿Ok? Bueno, y por otro lado, me llamó la atención, está entre nosotros, me parece que vi agregada ya en la clase a Elizabeth. Elizabeth, ¿me puedes escuchar? ¿Está Elizabeth en la...? ¿Sí? Elizabeth, ¿puedes encender tu micrófono? Sí, claro que sí. Ok.
Elizabeth, en tu actividad que enviaste al grupo de WhatsApp, me llamó la atención que está en los trastornos mentales. Uno de los trastornos mentales que tú seleccionaste preventivamente, y eso me llamó la atención porque es muy bueno, te hice una observación, te referiste a la demencia como una situación preventiva del futuro. ¿Cuál es la razón por la cual tú identificaste la demencia como un problema, una amenaza, un factor de riesgo, al mismo tiempo como un posible trastorno mental? Ok, bueno, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, voy a pasar directo al punto, a la respuesta. Muy bien. Yo lo coloqué porque pasan esas pequeñas circunstancias o esos pequeños momentos que yo pienso que a lo mejor a la mayoría de las personas nos pasa de que se nos olvidó las llaves y nos regresamos. Se me olvidó a lo mejor cerrar la llave del gas y me regreso a verificar. Se me olvidó a lo mejor una moneda, un billete, algo. Entonces, son esas pequeñas, esos pequeños ejemplos o esas pequeñas cosas que olvidamos que hacen que con frecuencia, lo importante aquí es que este síntoma se presente con frecuencia y eso dé pie a que se genere un trastorno. Entonces, por ejemplo, la demencia aplica, pienso yo, que a partir de cierta etapa, puede ser ya sea en la adultez o en la adultez mayor, pero yo lo coloqué porque, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido, se me olvidan las cosas. Y es raro, por ejemplo, a veces que me acuerde, ¿no? Incluso se me olvida, por ejemplo, que tengo alguna actividad importante, algún trabajo importante. Como usted dice, puede ser a lo mejor una causa de esta demencia, el factor estrés, ¿no? Entonces yo realizo bastantes actividades al día y pienso muchas cosas, entonces eso hace que se me vayan olvidando de algunas otras cosas, pero me preocupa más porque siento que no me gustaría, la verdad, medicarme para poder tratar eso, porque al momento que un paciente toma medicamentos para tratar algunos síntomas de algún trastorno mental, pues obviamente a futuro genera otros tipos de trastornos mentales. Entonces yo prefiero irme más por la vía de algo más natural, controlar lo que esté en mis manos y pues obviamente si ya es pero muy necesario a lo mejor medicarme, pues hacerlo, pero mientras no. Entonces pienso que es algo importante, la verdad, eso. Claro, claro, a mí me llamó la atención. Quiero preguntarte, en tu familia, en tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, algunos tíos, hermanos, primos, hermanos de tu papá y de tu mamá, ¿no han padecido demencia? Que tú sepas. Actualmente tengo mi abuelo materno, y es una persona de edad, y bueno, ya va para los 90 años y sí, se le olvidan las cosas. Ok, Sí, ya, entonces no de sé ahí si en puede venir fuera, o sea un factor. de ahí en fuera Ujú. nadie más que tú sepas. No, no, ninguno. Bueno, este, ok, gracias, Lisbeth, por tu participación. ¿Sí? De momento, podemos platicar vía privada también, pero de momento, lo que yo te puedo decir es, no tienes que preocuparte mucho por un nivel de demencia bajo las características que tú estás mencionando. Probablemente se debe a tu distracción, a que te distraes fácilmente y la distracción hace que olvidemos las cosas. Lo que yo te puedo recomendar es que lleves una agenda. Si no usas agenda, bueno, cómprate una agenda, un cuadernito y utilízalo como una agenda de tareas. Entonces puedes anotar las actividades de la semana, puedes anotar de esas actividades las actividades que vas a hacer en el día y las vas eh, tachando conforme vayas avanzando, y la agenda te sirve para consultar algo que se nos olvida. La agenda es una herramienta, un apoyo. Entonces, puedes utilizarlo por ese lado. Con respecto a lo que mencionas de tu abuelito, bueno, la demencia es un problema de salud que se presenta en el adulto mayor, no al 100% en todos los casos, pero es frecuente, sobre todo a edades a ese grado de edad, de 90 años, etcétera. Naturalmente que las facultades mentales en los adultos mayores, cuando entran a la edad de la adultez mayor, empiezan a disminuir las facultades mentales, las capacidades mentales, así como capacidades físicas. Sin embargo,
bueno, es todo un proceso para que el adulto mayor se mantenga en vigor, ¿verdad? Tanto mental como físico, pero no necesariamente estás presentando familiarmente. Te hice esta pregunta porque en el ámbito familiar, personal, aparentemente no hay familia que tengas predisposición genética a padecer demencia. Porque si me dijeras, sí, mi papá a los 70 años ya ha perdido la memoria, mi mamá a 65 años está perdiendo la memoria, un tío, entonces hay carga genética, hay predisposición genética y es un factor de riesgo. Entonces, por ese lado, si tú estás consciente que no, bueno, puedes estar tranquila. Primeramente Dios, no va a pasar eso en tu vida, pero sí cuida tu estrés, por supuesto, y cuida tu salud, vitamínate, omega 3, etcétera, etcétera, ¿ok? Nada más era lo que quería platicar Ok, contigo. muchísimas gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Gracias también a ti por tu participación. Vamos antes de dar un repaso general y luego entrar de lleno a nuestra sesión, quisiera preguntar, ¿me puedes dar dos participantes? Alguien que no ha participado desde que inició el curso para acá. Diana, maestra Diana, ¿estamos por aquí? Ok. Bueno, Hola, maestra ¿sí? Diana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí te escucho, pero no te puedo ver. ¿Pudieras habilitar Ok. tu teléfono? Sí, está bien. Espérame. Sí. Y por cierto, los demás habiliten su cámara para que tengan un poquito de interacción con los demás. ¿Cómo has estado, maestra? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Te gustaría compartirnos relacionado a lo que el aprendizaje de ayer, de la clase de tanatología? ¿Qué es lo que tú pudieras comentar de lo que estás aprendiendo, lo que te está llegando? Yo sé que tuviste la pérdida de tu papá y tuviste la pérdida de tu hermano. Entonces, has atravesado dos duelos importantes en tu vida. ¿Qué Sí, es lo así que es. estás tomando de esta clase? Bueno, aquí me he dado cuenta en lo de los factores de riesgo, qué factores de riesgo y los trastornos, cómo sobreponerme a esos trastornos. Por ejemplo, yo ahí en mi tarea anoté que es la depresión y la, ay, espérame tantito. Y el estrés. Por lo de mi trabajo, pues soy directora. Es, es mi segundo año que estoy como directora es de organización completa mi escuela. Entonces, mis, mis, mis trastornos mentales que debería de cuidar, pues son esos, es el estrés y la depresión. ¿Por qué? Porque como usted ya lo acaba de mencionar, pues yo sufrí la pérdida de mi hermano y la pérdida de mi papá, y pues sí, pues eso sí me dolió, me pegó, pero gracias a Dios que estoy en una iglesia, que mis hermanos en Cristo pues me apoyan, me han ayudado, mi pastor, y he creído en ese ser divino. Y pues como dice usted, en esa casita de resiliencia, en lo de abajo pues yo puse amigos, mi fe en Dios y pues mi familia. Y eso me ha ayudado, y conocer estos temas de ser resilientes, pues me ha ayudado a sobreponer, pero pues sí, no por completo. Ahorita en esta casita pues me he dado cuenta de que sí debo de trabajar en esa depresión, porque sí, de momentos a veces sí me llega a pegar, de que no es, tengo un papá, pero tengo ese ser divino de que siempre está conmigo, y pues en él me aferro. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por tu participación. Pues precisamente para eso es la clase de tanatología, que nos va a ayudar, combinada con la resiliencia, a poder superar los duelos de la mejor manera. No significa que la situación de la pérdida de alguna manera va a ser distinta. Al contrario, la vamos a poder manejar o la vamos a poder superar. No lo vamos a olvidar, pero sí lo podemos manejar. Bueno, maestra, pues gracias por tu participación. ¿Alguien más tenemos? Citlali, ¿estás aquí en la clase, Citla?
Pues nos gustaría, Citla, si puedes participar también, abrir tu micrófono. Hola, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Un poco Bueno, atareada. bueno, sí, nos imaginamos, pero qué bueno que estás aquí en este taller y que te fortalezca mucho. Citla, de la clase de ayer de tanatología y la resiliencia, ¿no estuviste en la clase de ayer? Tuve, Ok, bueno, hasta ahorita, ¿qué nos puedes compartir del aprendizaje que has tenido? bueno. Pues, en cuanto a resiliencia, pues han sido, no sé si también por el mismo mi temperamento flemático, considero que soy un poco apática ante situaciones como tanto social. Siento que no me afecta tanto el hecho de que sucedan cosas en la sociedad, y igual en mi familia, pérdidas familiares. No sé, incluso hasta me siento culpable a veces del hecho de no sentirme mal. Entonces, pero aún así hay ciertas cosas que sí me afectan, como soy muy propensa a sentirme culpable por las cosas. Si hay algo que me llega a afectar, si llegan a suceder situaciones, la culpa me mata. Me siento fatal con la culpa. Entonces, creo que es algo que estoy, con la resiliencia, es algo que estoy intentando superar, controlar mejor esa emoción. Muy bien, tu aportación ha sido excelente. Esto que mencionas acerca de que aparentemente te sientes apática ante las situaciones que pasan, que eres insensible, más o menos, es algo de lo que comentas. Vas a aprender en la clase, cuando hablemos de las capacidades resilientes en específico, porque ahorita hemos visto capacidades que ustedes tienen, que han descubierto, que están reconociendo, aptitudes que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud, factores protectores en los que están inmersas capacidades también. Pero vamos a ver algunas capacidades propias de la resiliencia. Y yo estoy seguro que vas a identificar dos que probablemente te den respuesta a lo que ahorita comentaste. Y no necesariamente quiere decir que seas apática o indiferente, sino que a lo mejor esos rasgos de capacidades resilientes te hacen aparentemente ser indiferente o insensible. ¿Ok? Vamos a prestar atención a eso. ¿Te parece bien? Gracias, Citla, por tu participación. Qué gusto que estés aquí. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra sesión de hoy. La clase es la resiliencia y la tanatología. ¿Por qué es importante tener esta relación de la resiliencia y la tanatología? Porque ambas pertenecen a las ciencias de la salud. La tanatología es una rama de la medicina forense y de la ciencia de la salud, y que nos permite poder prepararnos, capacitarnos para manejar, para el proceso del duelo que se vive mediante una pérdida. Y en esta clase de duelos, que tiene que ver con crisis, tiene que ver con eventos, tiene que ver con pérdidas. Entonces, los duelos, que es un estado, el duelo que es un estado en el que el hombre entra y atraviesa un proceso. Es debido a pérdidas, debido a crisis o debido a adversidades. Y para poder hacer frente se necesita resiliencia y resiliencia emocional. Además de que se necesita el manejo del proceso del duelo para que el individuo pueda recuperarse plenamente, a fin de que el duelo no termine convirtiéndose en una etiología de un trastorno mental. Es decir, que el trastorno mental en el que se puede caer no sea debido a un duelo. Porque recuerden que cada enfermedad tiene su propia etiología, es decir, su origen,
de dónde surge y cómo se va a ir dando. En la página número 19 de nuestro manual de la clase de la tanatología, vimos el día de ayer el primer tipo de duelo, que es conocido como el duelo desautorizado. Y este se refiere a una pérdida que la persona experimenta igual, ya sea física, humana, pérdida de salud o pérdida material, pérdida de relaciones. Y ese tipo de pérdida genera un duelo, pero ese tipo de duelo es desautorizado. Y es desautorizado, puede ser por los padres de familia, puede ser desautorizado por la sociedad, puede ser desautorizado por las circunstancias en las que se ve inmersa la persona, y de modo que tiene que vivir un duelo, si es que lo vive o lo atraviesa, mejor dicho, no lo elabora bien, silenciado también se le puede llamar, ¿verdad? O un incomprendido también el duelo. Y habíamos dado unos ejemplos, los que lo padecen mucho, sus propias pérdidas, los abortos que llegan a ver, los trastornos mentales, los abusos sexuales. Y ayer di el ejemplo de las relaciones de pareja, ¿verdad? Que experimentan su propio duelo cuando esa relación de pareja rompe o tiene que romper. Pero quiero mencionar también respecto a las relaciones de pareja de adolescentes. Con esto cerramos este duelo y pasamos al siguiente. Nuestros adolescentes, ustedes como padres de familia y también los maestros, los que están en la escuela, sobre todo en el nivel de secundaria, aunque también se da en preparatoria, pero en nivel de secundaria, como los adolescentes entran a una etapa de despertar, están creciendo físicamente, mentalmente, socialmente, y entonces entran a esta etapa y empiezan a descubrirse. La adolescencia es una etapa de redescubrimiento, empiezan a crecer, su cuerpo físico empieza a cambiar, las sensaciones sexuales, emociones sexuales, pensamientos sexuales empiezan a aparecer, la atracción por el sexo opuesto empieza a manifestarse, y eso los lleva a los adolescentes a una experiencia cargada de oxitocina, que es una de las principales hormonas del enamoramiento. La oxitocina, cargados de oxitocina, por supuesto cargados de serotonina, cargados de dopamina, y todos los neurotransmisores que existen en esas áreas están al 100, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede a un adolescente? Pues se enamora con mucha facilidad, y esas relaciones prematuras, como también se le conoce, precoces, eso los lleva a un enamoramiento muy fuerte. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Cuando esa relación de noviazgo rompe por alguna razón, ya sea que los padres lo prohíben, ya sea que la chica o el chico se va a otra escuela, X, cualquier situación, justificada o no justificada, que lleve a la relación de pareja de los adolescentes a romper, genera un duelo, genera una pérdida en ellos. Y esa pérdida y ese duelo puede ser muchas veces desautorizado porque no se le da el valor que requiere, no se le da la atención, no se le toma en serio, no se le da su lugar. No estoy diciendo con esto que las relaciones a la edad adolescente sean correctas. Para mí, en lo personal, son fuera del tiempo. Ningún adolescente para mí debería tener un noviazgo formal en ese sentido, porque es prematuro, no están preparados, solo se van a distraer, van a experimentar, y es a donde se despuntan pues los embarazos prematuros, los abortos, los matrimonios prematuros a esa edad. Y por esa simple razón debe de ser prudente una relación de noviazgo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se rompe esa relación, hay un duelo. Y le digo esto porque es cosa seria. Hay depresión en los adolescentes, hay una pérdida de interés por los estudios, también se llega a dar las autolesiones, hay adolescentes que empiezan a cortarse o empiezan a tener tentativas de suicidio debido a ese duelo, debido a esa pérdida. Por esa razón, gracias. Es importante que creo que refleja la luz.
Es importante que el adolescente no sea tomado a la ligera en ese sentido, que se tome en cuenta su duelo para que no se desautorice, ¿ok? Lo pueden agregar ahí en la lista. Creo que refleja la luz, ¿verdad? Ok, inciso B. Vamos al siguiente duelo. El duelo traumático. Vamos a pedir a algún lector que nos ayude, a alguien que no ha leído. ¿Me puedes dar una sugerencia? El segundo duelo, el traumático. Bueno, vamos a pedir, Rebeca Loes, si puedes leernos el duelo traumático. Sí, duelo traumático. Es el efecto que le causa a las personas o personas que experimentan una pérdida o trauma. Se reexperimenta el dolor, nos negamos a desprendernos de ese recuerdo que vuelve y vuelve a nuestra conciencia. Acumulación de duelos anteriores, no resueltos o mal elaborados. Ok, muchas gracias, Beca. Efectivamente, este segundo duelo es el duelo traumático, como lo estamos diciendo aquí. Este duelo se relaciona mucho con, por ejemplo, el estrés postraumático. Cuando la persona ha padecido un duelo traumático, está muy presente el estrés postraumático debido al trauma que se sufrió en la pérdida que se tuvo. Y repito, la pérdida no necesariamente es humana. Puede ser la pérdida de un miembro del cuerpo, una amputación, la pérdida de la salud, la pérdida de un patrimonio, la pérdida de un negocio, etcétera. Eso puede producir un duelo traumático, pero ¿cuál es la característica? Porque mire, en este momento yo le pido que identifique, otra vez vamos a los objetivos psicoeducativos, estamos aprendiendo, identificando, reflexionando y aplicando, ¿ok? Todo el curso es así. Entonces, ahorita usted está aprendiendo, pero identifique, por favor, mediante la reflexión, identifique el tipo de duelo o los tipos de duelo que ha vivido en su vida y comience a señalarlos, por favor. Por ejemplo, si su duelo es traumático, ¿cómo usted puede identificar que el duelo es traumático? Bueno, o que usted está viviendo un duelo traumático debido a la pérdida, porque la característica es que usted reexperimenta el dolor continuamente. Es decir, usted en sobremesas se sienta a comer con algunas personas y habla de la pérdida. Se sienta a desayunar con otras personas y habla de la pérdida. Vuelve a hablar de la pérdida con los mismos familiares. Entonces la pérdida se vuelve un tema de mesa y usted reexperimenta el dolor y vuelve a llorar y lo vuelve a vivir y lo vuelve a reexperimentar. Eso es un duelo de tipo traumático porque la característica es que nos negamos a desprendernos de ese recuerdo. Y nos negamos a desprendernos del recuerdo y por eso lo volvemos a reexperimentar y lo volvemos a recordar. ¿Qué es muchas veces lo que sucede en una persona que vive un duelo traumático que le lleva a no querer desprenderse del recuerdo y a reexperimentar el dolor? A veces es que si la persona cree que si deja de pensar en su ser querido, deja de hablar lo que pasó, piensa que lo va a abandonar, que lo va a olvidar, que lo va a dejar atrás y va a cerrar la puerta y eso le genera un nuevo vacío. Entonces dice, no, yo no voy a dejarte de pensar, yo no voy a dejarte de vivir, yo no voy a dejarte de hablar. Me refiero a la platicar de la situación, porque es una sensación de tener presente a la persona y eso genera un duelo de tipo traumático. Si usted está identificando que le pasa algo de esto, bueno, pues eso. Y el cúmulo de duelos también, ¿verdad? Si usted tiene duelos, ciclos no cerrados y duelos que un negocio, que una pareja, que una vida, que una salud y no fueron correctamente elaborados, bueno, ese cúmulo de cosas se convierte en un duelo traumático. Ha oído personas que dicen, es que yo he sufrido mucho y yo he perdido tantas cosas. Bueno, el cúmulo de eso lleva a la persona a un duelo traumático porque vive un estado de duelo general. Haga de cuenta que junta todos sus duelos y vive un estado de duelo traumático. ¿Ok?
Muy bien, vamos al tercer duelo. ¿Otro participante? A ver. Déjenme ver aquí rápido en mis hojas. Chuy, Chuy, gusto en saludarte. ¿Puedes prender tu micrófono? Muy bien. Muchas gracias, Chuy. Ayúdanos a leer, por favor, el duelo complicado, el inciso C, y tiene 3 subduelos. ¿Ok? 3 puntitos ahí. Vamos a leer, por favor, los 3 subduelos, si nos ayudas. Sí. Y dice duelo complicado, que tiene que ver con la muerte súbita y no anticipada. Esta genera subtipos de duelos. Duelo crónico, pasa un año y la persona siente que nunca acaba. No termina de amoldarse a su nueva vida y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. Duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida, la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas las que existían o con su verdadera intensidad. Y ha pasado un tiempo, vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre la herida. Se produce un conflicto no resuelto. Este retraso puede sumarse a otros duelos y volverse traumático. Así es. Luego dice duelo exagerado. La persona se siente desbordada de dolor y trata de evadirse mediante ciertas conductas de evitación, como consumo excesivo de alcohol o drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar, en última instancia, a desarrollar algún trastorno psicopatológico como problemas de ansiedad o depresión. Así es. Muchas gracias, Chuy. Bien leído. Muy bien, pues como podemos observar, este tipo de duelos se le denomina o se le dice duelo complicado porque se puede desarrollar en 3 tipos de subduelos. Igual, de la misma manera, identifíquese. Probablemente su duelo es un duelo crónico. Es decir, que, por ejemplo, conozco a una familia hace años atrás. La señora, pues, claro, nadie está preparado para un duelo, ni nadie nos preparamos para un duelo. Eso es importante que lo reconozcamos. Y cuando tratamos este tipo de temas, lo tratamos con muchísimo respeto y con mucha delicadeza, en el sentido de que no subestimamos el dolor de nadie. Al contrario, pero es necesario abordar el conocimiento que nos sirve como un factor protector para amortiguar y como un escudo y como un medio de recuperación. Una familia, una señora tenía a su hijo médico recién graduado, puso su consultorio y por alguna razón extraña sufrió un infarto. El muchacho, como de 30 años, más o menos de edad, sufre un infarto y muere. Parece que murió ahí mismo en el consultorio, un infarto fulminante. El dolor fue tan agudo, en este sentido, tan crónico en la mamá, que ella mantuvo hasta el día de hoy. Yo la volví a ver, tratamos de ayudarla. Esto tiene ya varios años, tiene más de 15 años que pasó. Tratamos de ayudarla, estuvimos cerca de ella, orando, visitándole, etcétera, pero ella se negó a soltar. Y 15 años después nos volvimos a ver. ¿Dónde cree que nos vimos? Nos volvimos a ver en un sepelio. Y cuando yo la volví a ver, ella me saludó muy amablemente. La mujer estaba prácticamente acabada. Todavía viste de negro. Su ropa de cada día, de los 365 días del año, ella viste de negro. El moño de la puerta de su casa, después de que termina de hacerse viejo con el agua y el sol, lo renueva, lo cambia. Ella mantiene un duelo crónico, porque pasa el tiempo y ella siente que esto nunca se acaba y no termina de amoldarse a su nueva vida. Es muy doloroso, por supuesto.
pero esa es la situación como un ejemplo de un duelo crónico. En el caso del duelo retrasado pospuesto, bueno, es un duelo que puede tener sus razones, sus motivos, tal vez no estaba en el momento oportuno para vivir el duelo, se encontraba viajando, lo que sea, y ese duelo se pospone, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, ese duelo se retrasa o se pospone. Sin embargo, se experimentan lapsos de ciertas emociones y tiene una carga de recurrencia, una carga donde vuelve a recurrir. Y esto puede sumarse a otros duelos que en la vida, porque si no se cierra el ciclo, si no se afronta de manera correcta, si no se elabora el duelo, si no se trabaja, es un duelo retrasado pospuesto y que seguramente con el tiempo se van a sumar otros duelos. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues a un duelo traumático que también su característica es un cúmulo de duelos. Y el otro subduelo del duelo complicado es el duelo exagerado, ¿verdad? Es un duelo a donde la persona siente que el dolor la mata o lo mata y que se trata de evadir. Por lo mismo, por no elaborar el duelo, por no afrontarlo, por no trabajarlo, por no querer trabajar ese duelo, se fuga mediante estas conductas de evitación. Y muchas de ellas son trastornos mentales a los que se cae, como el consumo de sustancias, la depresión, incluso llegan a grados de demencia, porque la afectación mental es tan fuerte. Conocimos el caso también de otra señora, madre de familia, que perdió a un hijo de 16 años por una enfermedad, un cáncer en el estómago. Pues también estuvimos visitándole, atendiéndole, trabajando con ella, pero a pesar de todo eso, cuando la persona no quiere de alguna manera recibir la ayuda porque se aferra más a su dolor que al deseo de superarlo, es bien difícil podernos ayudar, porque esa es la elección que tenemos. Y si no lo estamos dispuestos a soltar, entonces nos vamos a quedar ahí agarrados. Y en este caso, el dolor fue exagerado. No estoy diciendo que exageró del dolor, no. El duelo fue de tipo exagerado, así es como lo establece la ciencia de la tanatología, y lo que sucedió es que ella empezó a presentar conductas de riesgo que se llevaron a cabo a través del consumo de sustancias, es decir, de medicamentos. Empezó a tomar medicamentos para poder manejar este duelo, este dolor que la llevaba al desbordamiento, y en pocos años la señora perdió la salud mental, perdió la salud física, perdió su capacidad de trabajar productiva y fructíferamente, como dice el concepto de salud mental, porque dejó de trabajar. Ella era una mujer trabajadora, ella llevaba dinero a su casa, casi era la que llevaba más fuerza económica en el hogar. No, la señora terminó perdida prácticamente. Claro, con los años, con el paso del tiempo. Entonces, podemos observar que hay quien ha intentado suicidarse por la pérdida de otro ser querido, o hay quien se suicidó después de la pérdida de otro ser querido por un tipo de duelo exagerado. Entonces, necesitamos distinguir, ubicar y darnos cuenta y reconocer que es importante que podamos trabajar con el duelo, porque al final, cuando hablemos de la aceptación, pues vamos a responder algunos porqués, ¿verdad? Muy bien, vamos al duelo enmascarado. ¿Alguna persona que desee voluntariamente leer el duelo enmascarado, el último tipo de duelo? ¿Puede abrir su micrófono? Ok, adelante, te escuchamos. Duelo enmascarado. Las personas que no se permiten a sí mismas experimentar el duelo presentan problemas físicos o realizan conductas que le causan dificultades desadaptativas, pero sin darse cuenta de que éstas tienen que ver con la pérdida no superada, negación. A diferencia del duelo desautorizado, este es negado por el mismo doliente. Desarrolla problemas psicopatológicos, somáticos, como ansiedad, trastornos alimenticios, depresión, etc., sin ser consciente de que su malestar tiene que ver con el duelo no resuelto. Algunos estudios sugieren que la conducta delincuente desadaptativa
Sí. Se puede ver como una adaptación equivalente en el caso de un duelo enmascarado. Los adolescentes y jóvenes que pierden a uno o dos de sus padres. Los adolescentes y jóvenes que viven un estado de pérdida de oportunidades. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué seguir? Los adolescentes que por el alcoholismo en el hogar pierden el vínculo familiar, el núcleo familiar sano. Cuando el hogar es disfuncional y se causa una pérdida de pertenecer a la familia. Ok, muchísimas gracias por tu participación. Como pudimos observar y escuchar y leer, este es el cuarto tipo de duelo. Es un duelo que se le considera como enmascarado. Es cuando se evade el problema, cuando no se afronta, cuando se lleva el duelo a un nivel de negación, y es los expertos en este aspecto los sugieren que los delincuentes o los jóvenes o los adolescentes con problemas delictivas, normalmente la mayoría de ellos han resultado los estudios en que viven un duelo enmascarado, que no han afrontado, parece no dolerles, no lo quieren trabajar, no lo quieren afrontar, pero lo canalizan a través de conductas desadaptativas, la conducta, como se le llama, delincuente, ¿verdad? En este sentido. Y hay una pequeña lista que les acabo de escribir aquí, unos 5 sugerencias posibles, ejemplos de los jóvenes y de los adolescentes. Esto es importante, queridas familias y estudiantes, para que podamos nosotros identificar. Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo o un adolescente en casa y que experimentó un duelo, sobre todo la pérdida humana de uno de sus padres, o quizá un abuelito que es casi como su padre, en muchos casos los abuelos son como los padres, pudiese ser que ese adolescente, si no está viviendo un duelo desautorizado, ese adolescente, niño, joven, pudiese estar viviendo un duelo enmascarado. Hay que evaluar. Esta información nos sirve para eso, para que más o menos vayamos identificando. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad que vamos a ir ahorita a esta parte de la clase, a manejar las etapas y las fases del duelo, cómo se viven, para llegar a la aceptación, y acompañados de las capacidades resilientes, poder ayudar a los hijos, a los adolescentes, poder ayudar a los familiares, nosotros mismos, a elaborar un duelo correcto y a afrontarlo de la manera menos, que nos afecte menos, salir menos afectados. Bien, página número 21 de nuestro manual. Etapas o fases del duelo. ¿Cómo se vive un duelo? En el duelo se vive en fases de acuerdo a la tesis que presentó la doctora Elizabeth Kubler, una experta tanatóloga, y que ella estableció estas fases del duelo para poder entender el proceso que se vive en un duelo y poder entender precisamente y darle sentido a la muerte y a lo que se vive en el duelo. Esto se aplica a una persona crónica, por ejemplo, un enfermo crónico que ya le diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa, entra en un duelo porque perdió su salud y va a vivir este duelo a través de estas fases, lo sepa o no lo sepa. Una persona que perdió un ser querido, la muerte, va a vivir estas fases, lo sepa o no lo sepa. Se pierde un negocio, se pierde una relación, etcétera. Se va a vivir la fase del duelo. Lo importante, que es muy necesario, es que si nosotros las tenemos presentes, las fases del duelo, si es posible ustedes se la aprendan de memoria, va a ayudar mucho a que ustedes se adelanten, se prevengan, ustedes lo identifiquen como una persona, por ejemplo, que ya conoce su cuerpo. Es el autoconocimiento. Cuídate a ti mismo a través del autoconocimiento. Una persona que sabe que es hipertensa y comienza a sentir las sensaciones físicas, que la presión se le está subiendo, entonces, ¿de qué le ayuda? Es una ventaja. Comienza a cuidar la presión y a bajarla.
y comienza a cuidarla. Otra persona, por ejemplo, que está padeciendo ansiedad o ataques de ansiedad y sabe identificar cuando le está viniendo la ansiedad, le está viniendo los ataques de ansiedad y a lo mejor hasta problemas asmáticos, la persona comienza a hacer ejercicios de relajación, a técnicas de relajación, procesos mentales que comienza a aplicar y la persona disminuye la manifestación del problema que está experimentando físico y mental y emocional. Lo mismo pasa cuando alguien conoce la depresión, sabe de la depresión. ¿Qué hace? Identifica esas sensaciones, identifica esos pensamientos, identifica esas emociones que vienen depresivas y te quieren atrapar en un estado de depresión. La persona se cuida y se aleja. Por eso es importante aprender estas fases, porque en las pérdidas, en los procesos, nos vamos a identificar en qué fase me puedo estar encontrando, en qué fase me ubico, y de esa manera yo trabajo la fase para poder avanzar hacia la aceptación. ¿Ok? Muy bien. Aquí yo les puse como ejemplo, escribí, aplicando el duelo desautorizado, si fuese el caso. Es solamente un ejemplo, pero ustedes van a aplicar este conocimiento y yo les voy a pedir que apliquen este conocimiento que ahorita vamos a adquirir al duelo que ustedes o los duelos que estén identificando. ¿Cuáles son entonces las fases del duelo? Las fases del duelo se viven 5 fases. Ok, gracias. Lo tenemos en la pantalla. La primera fase en su dispositivo es la negación. Cualquiera de nosotros, como shock, como impacto, lo primero que viene a nuestra vida es la negación. No puede ser posible esto que me está pasando, no debería de estarme pasando. Es un estado de negación que al mismo tiempo nos está como un instinto de conservación, protegiendo del impacto, del efecto que se provocó, la negación. Pero lo que sí tenemos que saber es que además que esta fase es muy normal y muy natural, todas y cada una de ellas, debemos nosotros mantenerlas en un buen manejo, en una buena y correcta elaboración. Es decir, yo al identificar y entender que estoy en negación, pues no debo quedarme ahí todo el tiempo, porque si me quedo en negación podría elaborar un duelo enmascarado, o podría elaborar un duelo pospuesto o postergado. Entonces, la negación es una fase normal, como todas, pero debe de tener su tiempo. Debemos darle su tiempo al duelo. Obviamente, en un curso me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿cuánto tiempo más o menos debe durar un duelo? Bueno, la respuesta es que no hay un tiempo establecido y definido porque cada persona vive el duelo a su propia capacidad, a su propio nivel, a su propia cultura, dentro de su propio contexto, su formación, su sexo, su edad. Sin embargo, aunque no hay un tiempo así que 1 año, que 6 meses, que 8 meses, no necesariamente, pero sí no debe de ser un duelo muy prolongado, porque entonces caemos en el duelo complicado, un duelo que parece que nunca termina. Entonces necesitamos nosotros comprender que sí lo vamos a vivir, que tenemos derecho a vivir el duelo, que tenemos derecho y libertad a procesar el duelo, pero no significa que me quedo en el duelo. Necesito avanzar hacia la aceptación. Entonces la negación es un estado normal, natural de shock que viene a mi vida, el impacto y la naturaleza nos va a decir, no lo puedo creer, no es posible, esto no me puede estar pasando a mí, no debió de haber pasado. Una vez que atravesamos esa primera fase, llegamos a la otra fase que es la ira. Nos vamos a ver en la ira. La ira es una emoción que se expresa mediante un proceso mental, el mismo impacto que produce el duelo, la pérdida. La ira es un enojo, podemos estar enojados con la misma persona que perdimos. A lo mejor se murió mi papá y entra en una ira y en un coraje en contra de él porque no debió morirse. Y empezamos a pelear, murió por esto y no debió, y entonces estamos enojados.
Nos enojamos con los familiares, empezamos a buscar culpables y nosotros nos culpamos a nosotros mismos y tratamos con esa ira de desahogar las emociones mediante la ira. Es una expresión emocional. Obviamente que cuando estamos en una etapa, en una fase de la ira, pues el ser humano se cansa. Nos cansamos de estar enojados. No podemos estar enojados todo el tiempo. ¿Y cuál es la fase que continúa después de la ira? ¿La puede ver en su pantalla? Negociación o regateo. La negociación o regateo es la fase del duelo a donde uno busca de alguna manera compensar la pérdida, disminuir el impacto de la pérdida, el efecto de la pérdida, y uno comienza a negociar. Es muy válido, todas las fases son naturales. Esto que propone propuso la tanatóloga Elizabeth Kubler, está basado en el comportamiento humano durante todos los procesos de los duelos, y por eso se estableció esta tesis, esta teoría de las fases. Ahora, la negociación, por ejemplo, a lo mejor usted me entiende todavía un poquito más con esto. Ha perdido algo y negociamos con Dios. Dios mío, por favor, si tú lo salvas, Dios mío, si tú lo sanas, yo te prometo. ¿Qué estamos haciendo? Negociando con Dios. ¿Con qué objeto? No perder, que la pérdida no sea tan grande, no sea mayor. Y empezamos a hacer promesas en la negociación y de esa manera tratamos de recuperar la pérdida. Recuerdo que traté una consejería con un matrimonio. El hombre había sido sumamente apático e indiferente a las situaciones en su casa con su esposa. La esposa terminó, como ya te imaginarás, hasta el full, ¿verdad? Y en una reunión, el hombre aceptó venir a la reunión. ¿Por qué aceptó venir a la reunión conmigo, a consejería? Porque la esposa le dijo, se acabó, punto final. No. Ante el duelo, ante la pérdida de la esposa, del vínculo matrimonial, él estaba negociando. No, yo te prometo, te juro por todos los astros y todo lo que tú quieras, que yo voy a cambiar, que voy a ser el hombre más maravilloso del mundo. Está negociando, regateando. ¿Ante qué? Ante la pérdida. Y yo le hice ver esto al esposo. Le dije, usted se encuentra en un estado de duelo y usted está negociando. Y eso no es ninguna garantía para su esposa. Y eso es algo que quiero decirles. La negociación o el regateo no es una garantía que nosotros podamos obtener lo que negociamos o regateamos para disminuir la pérdida, el dolor, el sufrimiento o evitarla. Y hay personas que negocian o regatean con Dios, vuelvo a repetir, y si Dios no les concede lo que está negociando, se enojan, se resienten y le dan la espalda, porque Dios no me respondió. Pero lo que deben de saber es que esa actitud humana natural es la fase de la negociación o el regateo. Como no es una garantía y como no ofrece verdaderos resultados, ¿hacia dónde nos dirigimos en la fase del duelo? Hacia la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un estado de pérdida del sentido de vivir, del propósito de vivir, una pérdida de ánimo, del estado de ánimo, donde se ven afectados los neurotransmisores que son encargados de procesar el bienestar, el placer, como serotonina, dopamina, oxitocina y otros neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos con el deseo de vivir. La depresión es un estado, como lo vimos en el trastorno mental. ¿Qué se debe hacer para no quedarse estancado en estas fases del duelo, en el estado de la depresión? Se necesita avanzar hacia la aceptación. ¿Qué es entonces la aceptación? La aceptación es la quinta fase del duelo, la salida, la reconciliación con la pérdida, la aceptación de lo que no pudimos cambiar, no estuvo en nuestras manos cambiar. El reconocer que lo que nos pasó no es necesariamente nuestra culpa. Estamos viendo factores de riesgo como factores del ámbito microsocial que quizá involucraron situaciones ajenas a nosotros
y por eso nos pasó lo que nos pasó, o estamos viendo factores de riesgo personales y debemos reflexionar que probablemente lo que nos pasó es debido a factores de riesgo personales que podemos modificar, que podemos cambiar para que no nos vuelva a suceder. La aceptación es una etapa de reconciliación, de análisis, de reflexión, de evaluar con lo que nos quedamos, evaluarlo con lo que nos queda. Quiero mencionarles en este punto un pequeño testimonio de un ministro, bueno, un pastor, pero ministro se le conoce también en el país de Nicaragua. Hace varios años atrás, el hombre estaba de una semana de gira, visitando varias iglesias, atendiendo varios pastores, visitando familias, haciendo un buen trabajo espiritual, un trabajo lleno de bendición, un trabajo grato. El fin de semana, igual, sigue con la gira, pero se lleva a su esposa y a sus 4 hijos. Y el día domingo se van a un domingo de playa. Y allá en la playa, el día domingo, pues le habla a su 5.º hijo, el mayor, que no fue a esa día de playa, y lo convence, vente a la playa, hijo, para pasar un día en familia, vente a la playa. El hijo no quería. Finalmente, después de 15 llamadas telefónicas, el hijo acepta y va. Era un buen muchacho, un excelente muchacho. Mi esposa Jenny y yo lo conocimos varias veces que viajamos a Nicaragua. Él era un buen servidor, era un excelente muchacho, una bonita familia. Y cuando viajamos nosotros a Nicaragua, porque fuimos a visitarlo, pasamos un tiempo con él, escuchamos el testimonio de él personalmente, era escalofriante escucharlo, platicarlo de su boca y decirnos: 15 llamadas le hice a mi hijo para que fuera a la playa con nosotros a pasar un domingo de familia. Después de hacer cosas de Dios, el muchacho se mete a nadar y por alguna situación el mar lo traga. La mamá lo está viendo cómo se pierde en el mar. Le grita al esposo, al papá. El papá se levanta corriendo en la arena, corre hacia el mar, se mete corriendo, y cuando el agua le llega más o menos al pecho, él dice que escuchó una voz con fuerza que le dijo en su interior: detente, todavía tienes 4 hijos. Cuando él escucha esa voz que lo hace volver en sí, él se detiene súbitamente y se acuerda que él no sabe nadar. Y empieza a golpear el agua con sus 2 palmas de las manos y gritar y negociar con Dios: sálvalo, sálvalo. El niño murió, joven, 16 años. 3 días después fue encontrado. No hay respuesta para esas pérdidas. No hay palabras que puedan consolar a nadie. No se puede estar preparado para ese nivel. Y quizá para ninguna otra pérdida humana, sobre todo. Pero sí debemos entender lo que Él dice que Dios le dijo a su corazón: detente, todavía tienes 4 hijos. En otras palabras, Dios le dijo: todavía te queda algo por qué vivir. La aceptación, queridas familias, nos ayuda mucho a reflexionar que la pérdida que hemos tenido, por dolorosa que ésta sea, no significa que también lo hemos perdido todo. Algo nos debe quedar, algo tenemos y algo podemos aprender y mucha riqueza podemos sacar. No estoy sugiriendo que sea algo fácil. Definitivamente es algo que nadie quisiéramos vivir, ¿verdad?, después de una pérdida así. Yo lo he dicho, ¿quién se recupera de una pérdida tan grande? Yo amo a mis hijas, pero nunca me imaginaría recuperarme de una pérdida tan grande, ni lo estoy pensando, pero es una situación difícil. Sin embargo,
Todavía tenemos por qué vivir, todavía queda por qué vivir. Y necesitamos nosotros trabajar la aceptación para poder evitar un trastorno mental, evitar perder la vida y 20 años después que nos entierren. Es necesario que nosotros podamos trabajar la aceptación. Y obviamente este no es un curso de tanatología, no puedo extenderme, ¿verdad?, sobre todo lo que representa la aceptación, pero de alguna manera las capacidades resilientes, los factores protectores nos van a ayudar a nosotros a poder manejar la aceptación. Vamos a leer esto que está aquí en nuestras hojas antes de entrar a la conclusión. La aceptación es el resultado de la correcta elaboración del duelo. En México, ya les había dicho esto, el doctor Alfonso Reyes Zuviria ya falleció, un experto tanatólogo mexicano, un distinguido alumno de la doctora Elizabeth Kubler. Él dijo que a nosotros los mexicanos nos caracteriza nuestra fe en Dios y el apego a la familia, ingredientes que nos harán vivir estas etapas de manera distinta. Esa es su red de apoyo, ese es su cimiento en la casita de la resiliencia, como lo ha expresado la maestra Diana y todos, el profesor Arquímedes. Tenemos un fundamento, nuestro fundamento es nuestra fe en Dios, un Dios verdadero. Tenemos nuestra fe en la familia, un apoyo real y legítimo. Y tenemos una red social de apoyo que puede ser tu congregación, tus amigos legítimos y verdaderos. Y de ahí comenzamos a construir la casita de la resiliencia con capacidades, con aptitudes, con factores protectores para hacer frente a todas las adversidades, las crisis y los duelos que amenazan nuestra vida para destruirla. Conclusión. Las capacidades resilientes son factores protectores ante el proceso de los duelos que se viven debido a las múltiples pérdidas que experimentamos en nuestra vida. El objetivo de esta ciencia es que la resiliencia nos lleve a la elaboración adecuada en el proceso del duelo, a fin de llegar a la aceptación y superar las fases anteriores que se derivarán del duelo, evitando la depresión y otros trastornos mentales y afecciones emocionales que nos llevarían a un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo enfermizo, un estado de enfermedad. Quiero pedirles a todos ustedes para cerrar esta sesión y esta clase que escuchemos el testimonio y la experiencia del doctor Roberto, médico cirujano, y que es una evidencia en una vivencia tan dura que él ha experimentado y que puede darnos una riqueza en la práctica de esta ciencia. Médico, está escuchándome, ¿verdad? Sí, ya lo escuché. Queremos escuchar su testimonio médico, le damos este tiempo, este espacio. Adelante. Bueno, quiero ser breve para no prolongar. Respecto esto, viendo lo que acabamos de escuchar, de la explicación respecto a los duelos, ¿no? Entonces, yo todavía estoy en un proceso de duelo por un secuestro que tuve. Wow. Entonces, apenas tengo 2 meses que esta persona que me secuestró y me extorsionó a mi familia y todo esto, pues apenas me dejó de molestar. Fue lo más doloroso fue de que es una persona que yo recogí de la calle. ¿Quién lo hizo? Yo lo recogí de la calle, yo lo mandé a estudiar y después, y además de eso, esta persona era adicta pues a sustancias. Y desgraciadamente por la adicción, él se metió pues en la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada pues le sugirió que pues me extorsionara y me secuestrara, ¿no? Y entonces pues
pues hizo un problema tan grande que ahorita estoy sufriendo el duelo de que estoy viviendo solo, estoy con este problema de la soledad y poder superar la soledad porque mi familia está viviendo en otro lado todavía, no quiere volver a regresar a casa porque esta persona pues yo lo tuve trabajando conmigo 20 años y entonces pues conoce todos mis movimientos, todos, todo, conoce todo, conocía todo mis cuentas de banco, mis teléfonos, mis contactos. Cuando hubo desastre, yo lo llevé. Últimamente que hubo el desastre en el 2017 allá en Oaxaca, yo lo llevé y conoció a mi familia, entonces hizo contacto con ellos, tenía teléfono de todos ellos, conoció a dónde yo vivía o dónde está mi familia allá. Y aquí también en la Ciudad de México conoce a toda mi familia, todo. Y entonces pues a todo quiso extorsionar y entonces destruyó totalmente a la familia porque a todo lo siguió para sacarle dinero a ella. Y entonces pues gracias a Dios que hace 2 meses me dejó ya de molestar, pero estoy con el duelo de que mi familia vive en otro lado y yo estoy viviendo solo en un lado. Entonces, superar esto para mí es un reto, a pesar de que tengo mi base, de que tengo 45 años de conocer de la palabra y conocer de Dios. Entonces, gracias a esto creo que no he llegado a hacer alguna otra cosa y crear otras alteraciones más fuertes en la vida, digamos, pero sí tengo momentos de depresión, ¿no? Me deprimo porque aún ahorita, bueno, gracias a Dios por la pandemia, porque esto hizo que me encerrara y no saliera, pero yo tengo 1 año que estoy huyendo, que estoy solo y no puedo yo, por eso uso correos diferentes, porque todos mis correos intervino, todos mis teléfonos anteriores intervino esta persona, porque esta persona está trabajando actualmente como sicario y pistolero de uno de los grandes capos de la droga. Entonces, conoce todo, me persigue a través de los sistemas de Google para saber si estoy en mi casa o en dónde estoy. Me está observando. Tiene gente observándome en la calle de mi casa, por donde yo me muevo, porque tienen gente en todos lados estas personas. Y entonces estoy acorralado por esto y no tengo libertad para salir, ni para ir a veces a algún lado, a algún centro comercial, a comprar, no puedo. Todo me mandan a donde estoy, mi esposa y mis hijos, que me aman tanto, que me dice, no te preocupes. Entonces, yo tenía una clínica en la Ciudad de México, lo perdí, lo tuve que cerrar. Tengo 1 año que no trabajo. Con el apoyo de mi esposa y mis hijos, pues sobrevivo. Pero yo no he sido hombre desde que a los 5 años empecé a trabajar, hasta que ocurrió este accidente, dejé de trabajar. Nunca había dejado de trabajar desde los 5 años. Entonces, me siento con un trauma de que no puedo trabajar para producir y obtener recursos para hacer mis proyectos que tengo todavía 1001 proyectos que hacer. No puedo hacerlo porque no tengo recursos, porque no genero recursos. No tengo la confianza suficiente para decirle a mi esposa y a mis hijos, oye, quiero hacer esto, necesito dinero. No, porque gracias a Dios ellos me proveen. Yo no salgo ni al centro comercial porque ellos proveen el alimento, me lo mandan, contratan a un supermercado y me mandan el alimento para que yo no salga desde hace 1 año. No puedo salir para evitar
que estas personas me puedan detectar, porque cuando al principio yo todavía me movía, ellos me perseguían, ellos me estaban ahí observando, tomaba un camión, ellos se subían, las gentes estas se subían y conseguía un teléfono, no sé cómo, pero detectaban que yo era y empezaban a mandar mensajes, amenazas conmigo, ¿no? Entonces tuve que pues deshacer todos mis teléfonos, todas mis líneas y ahorita tengo una línea muy especial, privada, que nadie puede entrar fácilmente, solo que yo se lo dé a alguien, mientras no. Entonces estoy sufriendo y por eso ahorita estoy aprovechando este curso, que para mí es una bendición, estoy detectando que tengo este problema y necesito salir de ella, necesito superarla. Gracias que tengo fe, tengo confianza, tengo espiritualidad, entonces me ha ayudado a fortalecerme y creo yo que saldré adelante con la ayuda de Dios. Eso es lo que les puedo decir. Gracias. Wow, médico, muchísimas gracias por haber compartido esta dura realidad y esta dura realidad de nuestro país, de nuestra situación, de nuestro contexto, y que lo ha alcanzado. Y como bien han escuchado todos los compañeros, pues un hombre de fe, un hombre dedicado por décadas a tener una vida recta, y sin embargo, por alguna razón que Dios permitió, este hombre de tantos años de haberlo ayudado y sacado de la calle, le está pagando de una manera tan mal. Eso nos permite a nosotros entender que algunos que han atravesado situaciones tan duras, no piensen que necesariamente es por malos, porque a quien no está en malos caminos, como el doctor, por ejemplo, como el profesor Arquímedes que comentó su testimonio, no necesariamente es la causa. Sin embargo, como bien dijo el médico, Dios tiene un propósito y los que tenemos fe en Dios y creemos en Él, Él es justo y hará su debida justicia y ayudará a que Él pueda reconstruirse nuevamente, porque esa es la meta de la resiliencia, la reconstrucción nuevamente y poder incluso reciclar todo este dolor, este sufrimiento y convertirlo en un recurso, en una materia prima que pueda redituar y devolver todo lo perdido y aún más de lo perdido. Esa es la fe, esa es la esperanza que tenemos y por eso vale la pena que podamos tener actitudes de resiliencia, porque podemos todavía estar mejor de lo que estábamos, a pesar del dolor y del sufrimiento. Por eso, si se define la palabra de resiliencia en una sola palabra, es reconstrucción. Si lo decimos desde la perspectiva de Van Stendhal, un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. Y esas son las metas de la resiliencia. Bueno, queridos estudiantes, pues creo que este testimonio pues ha cerrado con una corona esta sesión. Que Dios los bendiga mucho. No hay comentarios ni preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, si alguien tiene preguntas o comentarios y en la sesión por alguna razón no los dijo, pues ya sabe, puede enviarlos al WhatsApp y mañana, si Dios nos presta vida, continuaremos con nuestro curso. Mañana vamos a entrar de lleno a las capacidades resilientes específicas. Entonces, miren, les voy a recordar su proyecto de trabajo, que es un proyecto de vida prácticamente. Lo que van a agregar, ustedes recuerdan que les decía el trastorno mental, ¿verdad? Que viene debajo de los factores protectores y de riesgo. Luego agreguen el duelo o los duelos que han identificado. ¿Qué tipo de duelo ha identificado que ha padecido, necesita resolver o cerrar? No tiene que poner un duelo que vivió y realmente está superado. Por ejemplo, en mi caso, mi papá murió hace, creo, ya 3 años va a ser, ¿verdad? Mi papá murió hace 3 años. Mi hermano, un hermano muy querido mío, murió hace 1 año y meses. En mi caso, gracias a Dios, esos duelos
no están en ninguno de estos duelos porque los elaboré de la manera correcta. Me siento completamente en paz, no tengo pensamientos malos, no estoy llorando cuando recuerdo a mi papá, a mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces uno evalúa su estado. No tiene que ponerlo, pero si identificas un duelo material, relación, pérdida de salud o un duelo de pérdida humana, pero que no está completado, terminado, como Nashley, que ayer nos comentó su testimonio, por ejemplo, como la maestra Diana, pues pone ese duelo. ¿En qué duelo te ubicas de acuerdo a la pérdida? Y vamos a trabajar con las capacidades que estamos descubriendo, con las aptitudes que estamos identificando, con los factores protectores con los que tenemos, vamos a combatir, amortiguar a un escudo el duelo o, en su defecto, como les decía yo el día de ayer, un trastorno mental o un factor de riesgo. ¿Recuerdan? No se les olvide. Vamos a identificar ya de manera muy, muy puntual un factor de riesgo o 2 o 3 que están representando una fuerte amenaza, una fuerte exposición. Muy bien, esos factores de riesgo, trastorno mental, duelo, ahora que estamos hablando, bueno, ahí tenemos 3 cosas que bien se relacionan o son individuales, pero vamos a tomar capacidades, vamos a tomar factores, vamos a tomar aptitudes y hacer una estrategia de afrontamiento que mañana vamos a ver. ¿Ok? Mañana vamos a ver capacidades resilientes y estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afrontaremos la situación? Muy bien, queridos estudiantes, ha sido todo por esta clase. Que Dios los bendiga mucho, que descansen y que tengan un bendecido día mañana. Estamos en contacto.